Bueno, acá estamos de vuelta para el último video, ¿sí? Del último tema que vamos a ver en la materia de gestión. Este tema de sustentabilidad originalmente no estaba en el programa, pero me pareció muy oportuno ponerlo, digamos, porque hoy por hoy y en el futuro, la cuestión de la sustentabilidad va a ser vital, ¿sí? Para las empresas. Lo que está sucediendo en el mundo no hace otra cosa más que confirmar esto. Y ahora cuando entremos un poco en la teoría, vamos a ir paso a paso, pero a priori lo que podemos decir sobre la sustentabilidad es que básicamente es el futuro, ¿sí? Antes no se pensaba, o sea, los cambios culturales, ¿sí? Que estuvo habiendo en los últimos años, en relación a cómo la sociedad se vincula con el medio ambiente, hizo que las empresas empezaran a mirar esto, ¿sí? Cuestiones que antes solamente se fijaban en la satisfacción de los consumidores. Hoy por hoy la satisfacción de los consumidores también incluye la preocupación medioambiental, así que cuando hablamos de gestión de empresas, la cuestión, ¿sí? De la sustentabilidad es una parte muy importante, ¿sí? Hoy por hoy. Así que me pareció, digamos, como último tema y como cierre de la materia, cerrar con esto, que además es un tema que por encuestas que hice, eso que les interesa bastante. Así que vamos y otra cosa, para ver este tema, para profundizar sobre esto, vamos a utilizar la unidad 20 del libro de Kotler, ¿sí? Que habla de marketing sustentable. Porque, digamos, básicamente la sustentabilidad, si bien tiene que ver con métodos de producción, ¿sí? Con modificación de métodos de producción, tiene también que ver en cómo la empresa promueve, ¿sí? Y utiliza la sustentabilidad como parte de la identidad de la marca propia de las empresas. Así que el marketing es una parte fundamental de esto, ¿sí? O sea, las empresas no serían sustentables si no pudieran hacer un marketing sobre eso, ¿sí? Si no pudieran promocionarse también como eso, no solamente porque, digamos, la sociedad hoy por hoy requiere preocupación medioambiental, sino porque también impacta en la elección del consumidor, ¿sí? Si voy a elegir algo estoy entre, digamos, yo como consumidora tengo que elegir algo que es biodegradable y algo que no es biodegradable, está bueno que la empresa utilice ese valor agregado de la biodegradabilidad, si se quiere decir, para promocionar sus productos, ¿sí? Porque no solo que estoy, digamos, satisfaciendo mis necesidades, sino que estoy cuidando al medio ambiente, ¿sí? Entonces, como dije al principio, el marketing sustentable es parte vital y es la forma de gestión también de la sustentabilidad, ¿sí? Así que vamos a ir a PPT de sustentabilidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace, sí, como pregunta disparadora, qué es lo que hace que un negocio sea sustentable o no? Nosotros vimos este concepto de sustentabilidad en unidades anteriores cuando hablábamos de ganancia, ¿sí? Porque, digamos, yo no puedo tener un negocio y llamarlo sustentable si no me genera una ganancia y si no me puedo mantener con eso, ¿sí? Digo, uno hace negocios o hace empresas o gestiona empresas para ganar dinero, y para que, digamos, para que tengan fines lucrativos, ¿sí? En el caso de que sean empresas con este fin. Y digamos que la sustentabilidad, nosotros cuando usábamos ese concepto anteriormente lo usábamos en ese sentido, ¿sí? No en el sentido medioambiental, sino en el sentido de que una empresa tiene que generar ganancias, ¿sí? Y, digamos, lo que se va a agregar con, digamos, este concepto se va a ampliar, ¿sí? Con la cuestión medioambiental. Entonces, como dice acá la definición, una empresa sustentable es aquella que busca el éxito en diversos aspectos, por ejemplo, en el bienestar de sus empleados, la calidad de sus productos o servicios, el origen de sus insumos, tiene el impacto ambiental, social, político y económico de su actividad y el desarrollo económico y social de nuestro país, ¿sí? Como podrán ver, la sustentabilidad es un concepto muy amplio, ¿sí? No tiene solamente que ver con lo que es verde, ¿sí?
tiene que ver, hoy por hoy en las empresas está muy de moda de work-life balance, ¿sí? Esto de erradicar que la gente trabaje 10, 12 horas por día, ¿sí? Ahora digamos, con la implementación masiva del home office es muy difícil, digamos, mantener el balance entre lo que es mi vida fuera de la oficina y la vida dentro de la oficina, ¿sí? En fin, digamos, son de los nuevos desafíos, ¿sí? que va a tener la gestión de las empresas de cara al futuro, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de sustentabilidad, no estamos hablando solamente ni de ganancias, ¿sí? de la empresa, ni de cuidar el medio ambiente, sino de este conjunto de cosas. Una empresa preocupada por el desarrollo del país tiene también un impacto, ¿sí? en lo que es la sociedad mayor al que si no le importa nada de lo que está pasando en su país, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba, bueno, Hitler, digamos, dominando lo que es la parte de Alemania, hubo muchas empresas que colaboraron en el nazismo, ¿sí? Hugo Boss y otras empresas que, digamos, quedaron muy asociadas, les costó años y años, ¿sí? limpiar la imagen, porque habían quedado muy vinculadas al nazismo, ¿sí? A todo lo que fue la invasión de Hitler a Europa. Entonces, ni hablar, digamos, de los campos de concentración y bueno, y todas las consecuencias que ya sabemos que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hoy por hoy sería impensable, ¿sí? O digamos que las empresas se arriesgaran a algo semejante, ¿sí? A apoyar quizás un gobierno totalitario, porque saben de la repercusión internacional, también por el tema de los medios de comunicación y lógicamente con todo el avance que hubo en este ámbito. Entonces, nada, para que tengan en cuenta, sí, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de todas estas variables, ¿sí? De la calidad de vida de los empleados, de la contaminación, de que mis productos sean rentables, y toda la sumatoria de estas variables, ¿sí? Bueno, y acá ya entramos en lo que es el rol del marketing, ¿sí? Que era un poco lo que yo les comentaba al principio, ¿sí? ¿Qué rol tiene el marketing en los negocios sustentables? ¿Sí? Y bueno, un poco esto lo que ya empezamos a hablar al inicio del video. Mi compañía, ¿no? Si yo estoy gestionando, formo parte de una compañía que tiene mucha preocupación por la calidad de vida de sus empleados, por el medio ambiente, digo, el marketing, ¿sí? es como la llave a la promoción de la empresa por esas características, ¿sí? Si no, pónganse, por ejemplo, vieron estos índices que son, por ejemplo, no sé, las 100 mejores empresas para trabajar del mundo, ¿sí? Y las empresas matan por estar en esos lugares, porque, no solo porque atraen a los mejores talentos, ¿sí? Para trabajar, sino porque también, digamos, es una forma de promover la marca, ¿sí? De la identidad de la marca de la empresa, ¿sí? Entonces acá Kotler hace un cuadrito que está muy bueno porque es una síntesis muy interesante, ¿sí? Nosotros, por un lado, acá tenemos dos variables, ¿sí? Las necesidades de los consumidores, o sea, qué rol tiene el marketing en tanto las necesidades de los consumidores, por un lado, y la necesidad de los negocios, por el otro, ¿sí? Entonces, acá lo que Kotler va a hacer es dividir, o sea, tener estos dos elementos, ponerlos en el presente y en el futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue evolucionando? ¿Sí? ¿Cómo fue evolucionando este concepto de marketing? Bueno, en el principio, ¿sí? Si nosotros nos paramos en el primer cuadrante, ¿sí? En lo que fue, digamos, el desarrollo inicial del marketing, ¿sí? Lo que hacía justamente el marketing era reconocer que las organizaciones prosperan cada día a determinar las necesidades y deseos actuales de los clientes, ¿sí? Y de satisfacer esas necesidades de una forma más eficaz que sus competidores, ¿sí? Es decir, que el marketing, en el origen, digamos, del marketing, las empresas estaban muy enfocadas en el hoy, ¿sí? En qué necesidades tienen mis consumidores hoy. Y yo tengo que hacerlo y tengo que promoverlo mejor que mis competidores, ¿sí? Y solamente, digamos, de lo único que se ocupaba el marketing era justamente de esas necesidades, ¿sí? Muy del hoy, del hoy del consumidor, ¿sí? Después, digamos, a medida que se fue, digamos, fue evolucionando el marketing, ¿sí? Fue evolucionando la sociedad. Acá Kotler lo que no hace, digamos, un análisis de una línea de tiempo, sino él va hablando de la evolución del marketing en este rol de los negocios, ¿sí? Entonces,
a medida que este marketing, digamos, el marketing del consumo masivo y del consumo, si se quiere, feroz, ¿sí? Cuando las empresas empezaron a evolucionar y empezaron a incorporar otras variables, lo que empezó a hacer el marketing justamente es empezar a considerar las necesidades futuras de la compañía, ¿sí? Nos ponemos ahora en el cuadrante de pararnos en el presente mirando hacia el futuro, ¿sí? Entonces, el marketing pasó de ser algo digamos, de que las empresas operen en el día a día, ¿sí? De pasar a tener una planificación más estratégica, ¿sí? No solamente sobre lo que el consumidor necesita hoy, ¿sí? Sino de cómo hacer que mi negocio, ¿sí? Perdure en el tiempo, ¿sí? Generando, digamos, mejores condiciones de los productos, mayor durabilidad, más valor agregado, ¿sí? Que fuera cubriendo necesidades futuras, tanto de los o sea, de los consumidores hoy, pero teniendo en cuenta la evolución, digamos, las ganancias, ¿sí? De esos insumos promovidos de la empresa, ¿sí? Entonces el marketing ya no se trataba tanto del día a día, sino de cómo lo planifico, cómo planifico el verano, cómo planifico el marketing del invierno, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando los insumos sean consumibles en las dos etapas, ¿sí? Tengo que tener una estrategia para el hoy y una estrategia para la temporada próxima. Entonces el marketing se empezó a planificar en base a las necesidades futuras, ¿sí? Así fue como evolucionando en el tiempo. Después, el marketing, digamos, empezó a parar, a tener una mirada también desde el punto de vista de los consumidores, ¿sí? Y empezó a ver, digamos, a tener en cuenta el bienestar futuro de los consumidores, o sea, en pensar no solamente en beneficios del negocio, sino en qué beneficios extras, ¿sí? Qué valor agregado puede aportar el marketing desde el punto de vista de las necesidades futuras, ¿sí? De los consumidores. Entonces, empezó a considerar, digamos, y lo que se fue elaborando, que como dice Kotler, lo llama el concepto de marketing social, ¿sí? Que tenía en cuenta el bienestar de los consumidores, ¿sí? Por ejemplo, que los alimentos fueran más saludables, ¿sí? En el caso de los alimentos, que los productos duraran más, enfocar más en la calidad, ¿sí? Y en la importancia de, digamos, de qué impacto social, ¿sí? Está teniendo mi producto sobre, valga la redundancia, sobre las sociedades, ¿sí? Digamos, ¿qué le interesa más al consumidor? Que mis productos duren más, que duren menos, para no contaminar tanto. Acá es cuando ya se empieza, digamos, la cuestión de digamos, del consumo, a verle el costado más ecológico, si se quiere, y más verde, ¿sí? Es cuando empieza a entrar en la discusión. Y después finalmente lo que digamos, Kotler va a decir es que el marketing ya no puede ser más visto solamente como algo estratégico, como algo del día a día, como algo que, bueno, que aporte algo en el futuro que le dé beneficios a los consumidores. Y acá es cuando se genera, se conforma el concepto de marketing sustentable, ¿sí? Que implica acciones responsables a nivel social y ambiental que satisfagan las necesidades inmediatas y futuras, tanto ya sea de los clientes como de la empresa. Es decir, que acá es cuando el marketing sobre la sustentabilidad empieza a ser pensado como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Y si yo tengo una empresa que tiene un sistema de producción que contamina mucho menos, que utiliza, vamos a suponer, energía eólica en vez de energía de petróleo, ¿sí? Yo todas esas cosas tengo que promoverlas y volverlas una identidad de sustentable, ¿sí? Que tiene mucho más valor que por ahí las otras empresas, ¿sí? Como elemento diferenciador. Entonces es acá donde se empieza a consolidar el concepto de marketing sustentable. Ustedes cuando lean el capítulo de Kotler, él habla mucho más en profundidad, ¿sí? De cada uno de estos pasos. Yo los estoy nombrando a grandes rasgos para no detenerme, digamos, tanto. Estoy resumiendo a grandes rasgos lo que ustedes después van a leer, ¿sí? Pero bueno, más o menos en lo que hace es ir viendo cómo evolucionó, digamos, el rol del marketing desde sus inicios hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, yo acá lo que les dejé es un video, ¿sí? Que habla de los 38 negocios más rentables del futuro, después ustedes lo van a ver en YouTube.
es como muy, muy gráfico, muy interesante. Y ahora sí, recién hablábamos, ¿no?, del rol del marketing. Y ahora parándonos desde nuestro lado como consumidores, ¿sí? Es, digamos, ¿qué rol tenemos nosotros como consumidores, ¿sí?, en todo esto? Y Kotler lo que va a identificar es que hay como dos grandes corrientes, ¿sí? Por un lado tenemos el consumidorismo, ¿sí? ¿En qué se centra este movimiento de los consumidores? Exclusivamente en mejorar los derechos y el poder en relación a las compras, ¿sí? En relación a los bienes y servicios que adquieren los consumidores. Es acá cuando nace, por ejemplo, la famosa defensa del consumidor. Es como que el consumidor empieza a demandar, ¿sí?, a las empresas mayor información sobre los productos, ¿sí? Este producto contamina, este producto tiene un elemento químico que de pronto puede ser en un futuro perjudicial para mi salud. Es acá donde se empiezan a reglamentar en muchos países la información que va en las etiquetas, ¿sí?, de los productos, por ejemplo, la aparición de defensa al consumidor, y una serie de, digamos, de elementos, ¿sí?, que la sociedad no existían antes, ¿sí? La defensa del consumidor, creo que de los años 80, digo, no es mucho más antigua que eso. No quiero decir un dato que no es, pero me parece que es por esa digamos, rama, ¿sí?, por esa década. Es como que el consumidor empieza a tener un rol mucho más preponderante, ¿sí?, y más fuerza de control sobre los que consumen, y no es tan dominio de la empresa, digamos, ¿sí?, del marketing de la empresa. Este marketing que hablábamos recién, del día a día, ¿sí?, de pensar, bueno, ¿qué necesita el consumidor y se lo puedo dar mejor que mi competencia, ¿sí? Es como que en respuesta a eso empieza a generarse este movimiento que Kotler lo llama consumidorismo, ¿sí?, en respuesta de los consumidores hacia las empresas. Y después va a haber otro movimiento que van a convivir paralelamente, ¿sí? O sea, esto no es que primero fue uno, después otro. Obviamente primero se desarrolla el consumidorismo y después se desarrolla el ambientalismo, pero los dos conviven, digamos. Hoy por hoy es más evolucionado, ¿sí?, entre comillas, el ambientalismo, porque, como dice acá, es un movimiento organizado de ciudadanos, negocios, dependencias gubernamentales, etcétera, cuyo interés consiste en proteger y mejorar el entorno de vida actual y el futuro de las personas, ¿sí? Como acá yo les puse, para que después ustedes lo van a leer más en profundidad, el ambientalismo es acá donde se incorpora todo lo que es el movimiento verde, se dice, ¿sí? La tala de árboles, empiezan las protestas sociales en contra de la tala de árboles, por ejemplo, en contra de las fábricas que contaminan. Se me ocurre el ejemplo de las pasteras en Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Y Gualeguaychú. Y bueno, en fin, es como que la sociedad empieza a incorporar esta cuestión del ambientalismo, ¿sí?, y lo vuelve como parte de la vida diaria de cada uno de los consumidores, ¿sí? Antes, en el consumidorismo, el impacto ambiental no era un elemento presente, es un elemento que se incorpora después, ¿sí? Bien. Bien, entonces llegamos a lo que nos compete, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, ¿sí? Y bueno, ¿qué es esta forma de gestión? Entonces, lo que básicamente se va a centrar es en un modelo administrativo, ¿sí?, en una gestión administrativa que implica el desarrollo de estrategias que sostengan el medio ambiente y también puedan producir utilidades a la compañía, ¿sí? Era lo que hablábamos después. Una empresa tiene que ser sustentable, no solamente porque genera ganancias, sino porque genera un impacto positivo o reduce el impacto negativo que inicialmente o potencialmente pudiera tener sobre la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que Kotler se pregunta, también en una parte del libro, es cómo pueden las empresas evaluar su progreso en esta materia, ¿sí? ¿Cómo hacen para saber, y bueno, cuán sustentable estoy siendo, cuán presentista estoy siendo, ¿sí?, cómo puedo mejorar? Entonces, acá lo que va a incorporar Kotler son estas variables, ¿sí? Acá aparece de nuevo un cuadrito con variables. Kotler juega mucho con esto, ¿sí? Entonces, son variables entrelazadas que incluyen actividades ecológicas, ¿sí?, por un lado internas o externas, ¿sí? Y estas incorporaciones
van a producir efectos o beneficios, ¿sí? A corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos por un lado, ¿sí? lo que son las actividades ecológicas internas de la empresa, después tenemos las externas, ¿sí? Entonces, vamos a ir primero por lo interno y después por lo externo, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas, sí, que primero van a enfocar la atención en lo que pueden hacer desde adentro, ¿sí? Para mejorar en estos términos de ser más sustentables. Entonces, por ejemplo, una de las medidas de las que las empresas empiezan a tomar es esta prevención de la contaminación en primera instancia, ¿sí? Y lo van a empezar haciendo, eliminando o reduciendo los desperdicios antes de crearlos. Es esto que yo les decía, ¿sí? Lo que primero va a hacer la empresa cuando se encuentra, digamos, con este cambio social y esta mirada ambientalista, es decir, bueno, yo estoy contaminando demasiado, ¿qué puedo hacer hoy, ¿sí? para reducir la contaminación, ¿sí? Entonces acá cuando las empresas, por ejemplo, empiezan vieron que en muchas empresas se utiliza esto de, bueno, no imprimas tanto en papel, no utilices tanto la impresión, o sea, si podés evitar imprimir, no lo imprimas, ¿sí? Son como medidas internas que las empresas toman desde adentro, ¿sí? O esta cuestión de dividir la basura, ¿sí? El papel se tira en un lado y los elementos orgánicos, los desperdicios orgánicos se tiran en otro cesto de basura. Entonces esa división genera, digamos, beneficios desde el interior de la empresa, ¿sí? Después, otra situación que puede darse es una nueva tecnología, ¿sí? Desde lo interno, estamos hablando siempre, nueva tecnología limpia, ¿sí? Que desarrolla nuevos conjuntos de habilidades y capacidades ambientales. Esto es cuando, por ejemplo, una empresa por ejemplo, no sé, reemplaza, ¿sí? Vamos a suponer que utiliza para producir, ¿sí? Vamos a suponer las plantas de producción, en lugar de ser 100% en base a gas digamos, o a petróleo, o esta dependencia del petróleo, se empieza a incorporar el biodiesel, ¿sí? Como una suerte de, digamos, de reemplazo de combustible más biodegradable, para sus medios de producción. Entonces esto es lo que empieza a hacer la empresa desde adentro, es generar cambios en la forma de su producción. Sigue siendo un cambio interno, pero que produce más efectos a largo plazo, ¿sí? Porque ya no estás diciendo, che, no imprimas tanto, eso es a corto plazo, ¿sí? Si yo estoy cambiando la tecnología, la forma en que yo elaboro mis productos, estoy generando efectos positivos a largo plazo desde adentro, ¿sí? Entonces, ahora, yendo para lo que sería externo, ¿sí? Es, por ejemplo, la tutela de productos, ¿sí? Reducir al mínimo el impacto ambiental a través del ciclo completo de la vida del producto. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, cuando la empresa lleva a una planta de reciclaje, ¿sí? Por ahí la empresa no tiene los recursos para poner una pequeña planta y reciclar sus propios productos, ¿sí? Sino que hace asociaciones con otras empresas, es decir, que se sale del esquema interno, o sea, recurre a otras empresas para llevar este reciclaje, ¿sí? Para llevar, no sé, elementos de reciclaje, y que vuelvan a tener, digo, en un futuro para otra empresa, o quizás se puedan hasta incluso convertir esos residuos, ¿sí? En insumos para otras empresas, ¿sí? No necesariamente retorna a la empresa de origen. Pero digamos, acá estamos hablando de externo porque es cuando la empresa por ahí ya tiene que recurrir a otra en pos de mejorar en el corto plazo la situación ambiental y tener una mejor, si se quiere, una mejor imagen, ¿sí? Sobre su producción, ¿sí? Más ambientalista. Y después, por otro lado, ya tenemos la visión de sustentabilidad, ¿sí? Que esto es cuando ya la empresa empieza a crear un esquema estratégico para la sustentabilidad futura. Esto significa que no solamente está pensando en reciclar, ¿sí? Sino que realiza inversión, o sea, puede llegar hasta destinar a incluso parte de sus ganancias o sus beneficios en inversiones, ¿sí? Por ejemplo, vieron que a veces sucede que las empresas mandan a plantar árboles o tienen alguna política, digamos, de sustentabilidad que va mucho más allá, ¿sí? De reciclar o de no reciclar. Es como que se involucran incluso hacen donaciones muy importantes a organismos no gubernamentales que protegen el medio ambiente. Entonces la empresa, digamos,
destina, ¿sí? Y eso al mismo tiempo, ¿qué sucede? Le reducen impuestos a las empresas. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo, estamos dando una visión de sustentabilidad, ¿sí? Que incluso a la empresa le genera réditos, ¿sí? Porque si yo puedo, digamos, hacer que esas inversiones después que yo hago en otras organizaciones gubernamentales o incluso, digamos, en propias plantas, a mí me reducen impuestos, ¿sí? Entonces eso es lo que hoy por hoy se llama economía circular, no sé si alguno habrá escuchado hablar, que es cuando la empresa con sus propias donaciones, digamos, con sus propias inversiones en sustentabilidad, genera al mismo tiempo ganancias, ¿sí? Y tiene un poco que ver con este esquema estratégico, ¿sí? Que es, digamos, el modelo, así que según Kotler, digamos, todas las empresas deberían querer aspirar, ¿sí? Qué mejor que generar incluso ganancias, ¿sí? Con un modelo de sustentabilidad. Entonces, bueno, estos cuadrantes sirven para saber, digamos, en qué situación, ¿sí? Está cada empresa, ¿sí? O sea, si estoy más en el cuadrante 1, que será en el hoy, ¿sí? Si solamente me ocupo de imprimir menos papel, o si ya estoy ideando un esquema estratégico, ¿sí? Es un poco, Kotler va a organizar en estos 4 tipos de empresas en qué estado está cada situación particular, ¿sí? Después acá yo les dejé ejemplos que me parecen súper interesantes para que después ustedes copien el link y lo puedan ver en YouTube. ¿Sí? El primero es uno de Coca-Cola que tienen que ver un poco con esto, con esta visión estratégica a largo plazo, ¿sí? Que les estaba comentando recién. Uno es un ejemplo de Coca-Cola, muy interesante, y otro es un ejemplo de Nike. ¿Sí? Los dos están muy buenos, así que les dejo los links para que los puedan tener como ejemplos y para que sea también un poco más visual esto, ¿sí? Y no quede tanto en la teoría. Así que les pido que todo lo que está puesto como link lo vean después, ¿sí? Lo que sí, no tienen el acceso directo desde el PowerPoint al link, sino que lo van a tener que copiar y pegar. Así que nada, detalle, pero para que lo tengan en cuenta también. Y después, bueno, esto yo no voy a ahondar mucho en esto, porque esto lo puse más que nada como ejemplo, ¿sí? Digamos, volviendo al ejemplo de que la empresa tenga una visión sustentable, más allá de las ganancias a corto plazo, ¿sí? Hay un autor que se llama, un ambientalista, ¿sí? Que se llama J. Cohen Gilbert, que él diseñó, digamos, esto de qué son las empresas B, es una certificación, ¿sí? Internacional, a lo que varios países adhieren, la Argentina adhiere, y de hecho tiene un buen índice, digamos, las empresas que son argentinas que están bastante bien posicionadas, la mayoría, en lo que son, digamos, todo lo que es la rama de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, según J. Cohen Gilbert, que fue el que diseñó esta certificación, él habla de las empresas B, o Benefit Corporations, depende de donde lo vean, lo van a ver de las dos formas. Esto no está en el libro de Kotler, ¿sí? Pero yo lo puse como para que ustedes tengan un ejemplo por ahí más visual de, digamos, porque es muy fácil decir, bueno, en el cuadrante 1 estoy en el cuadrante 2, en el 3 o en el 4. Bueno, por ejemplo, ser una empresa B es una manera de certificar que yo como empresa estoy teniendo una visión estratégica sustentable a largo plazo, ¿sí? Pero es una de las formas, lo que no quiere decir que si yo no suscribo este índice, si mi empresa no suscribe este índice, no quiere decir que no sea sustentable, ¿sí? Es solo una forma de clasificación. Entonces, bueno, las empresas B son un tipo de empresas que utilizan el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. Y es esto que estábamos viendo que decía Kotler de tener una visión estratégica. Operan bajo altos estándares, ¿sí? Tanto sociales como ambientales. Bueno, acá dice transparencia y por sus estatutos toma decisiones corporativas legalmente vinculantes y considerando no solo los intereses financieros de los accionistas, sino también otros intereses de largo plazo como ser, por ejemplo, la vida de los empleados, los proveedores, los clientes, la comunidad que pertenecen y el medio ambiente. Esto de los proveedores es muy importante también porque parte del marketing digamos, también, el marketing sustentable tiene que ver también con que mis proveedores también sean sustentables, ¿no? Si yo soy una empresa que promueve la sustentabilidad y mis proveedores contaminan muchísimo,
o yo no les exijo, digamos, a mis proveedores tener un cierto nivel de ecología y de sustentabilidad, es también un daño para la empresa, digamos, que termina con el bien final después, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiere hacer, lo que pretende hacer Jay Cohen Gilbert, es crear esta cultura de sustentabilidad a través de esta certificación, ¿sí? Después, bueno, no voy a ahondar mucho en esto, ¿sí? Se los dejo para que ustedes después lo lean tranquilo. Esto es un poco la explicación de lo que es el índice de ser una empresa B, ¿sí? Si yo en el final, por ejemplo, les pregunto, bueno, que me den un ejemplo, ¿sí? De qué puede ser una empresa que tenga una visión estratégica, ustedes me pueden decir, bueno, una empresa con una certificación B que tiene estas particularidades, estamos hablando de una empresa que tiene una visión estratégica, ¿sí? Por ejemplo. O sea, no les voy a preguntar qué es una empresa B, ¿sí? Porque es como, yo esto lo uso como ejemplo, ¿sí? De esta visión estratégica que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, acá las empresas, dice, bueno, se diferencia del resto de las organizaciones por ser modelos innovadores, ¿sí? Y que persiguen un triple impacto. ¿Sí? Por un lado el propósito, que tiene que estar vinculado obviamente con el medio ambiente, con la responsabilidad, ¿sí? De los trabajadores y de los consumidores, y también de la transparencia, ¿sí? Que es publicar, por ejemplo, información anual sobre el impacto social y ambiental, ¿sí? Porque a través de un organismo externo, esto es algo muy importante, porque si la misma empresa se audita, digamos, y dice, sí, soy sustentable, no tiene mucha validez, ¿sí? Uno de los objetivos de esta certificación es que hay personas que vienen de afuera, digamos, que son externas a la empresa, y hacen un análisis de a ver en qué estado está, digamos, la empresa en cuestión, ¿sí? Y bueno, y después por último, digamos, para finalizar el tema, les dejé también el link de una entrevista que a mí me encanta, que este chico se llama Jerónimo Batista Bucher, que bueno, es un chico que, digamos, que está seleccionado es argentino, está seleccionado como uno de los 100 jóvenes, 100 líderes más importantes del mundo del futuro, ¿no? Así que es muy reconocido internacionalmente, acá también, ahora acá es mucho más popular, creo que en los últimos 2 años estuvo siendo muy popular. Yo les dejo esta entrevista, ¿sí? Que les puede servir también para graficar un poco todo esto que estamos viendo, y lo que viene, que es el futuro, ¿sí? El futuro no va a haber mucho lugar para el consumidorismo o los intereses digamos, el interés de la empresa solamente de generar ganancias con digamos, su actividad, sino también la sustentabilidad ya va a pasar a ser casi una parte necesaria, indiscutida, de lo que es hoy por hoy las empresas, ¿sí? La gestión, sobre todo. Entonces, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Este ya fue el último tema de la materia, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de los temas y hayan podido, digamos, para mí uno de los objetivos más importantes de esta materia es ayudarlos a ustedes a pensar las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Ustedes son alumnos de comunicación, y por ahí están acostumbrados a tener un enfoque muy, si se quiere, muy desde la publicidad, muy desde lo audiovisual, ¿sí? Y por ahí no tanto desde evaluar las cosas desde un punto de vista más económico, ¿sí? Más de números. Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta materia es que ustedes puedan ampliar la mirada, ¿sí? Y que puedan tener este espacio, que hayan podido tener este espacio, de tener una mirada económica, un poco de variables económicas sobre lo que es la gestión, ¿sí? El día de mañana cualquiera de ustedes puede ser emprendedor y les puede, digamos, yo considero que esto ayuda un poco, digamos, a ampliar y ver las cosas desde un punto de vista más rentable, si se quiere, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan terrible. Y bueno, yo obviamente quedo a disposición de ustedes para cualquier cosa, tienen mi teléfono, tienen mi mail, pueden escribirme. Espero que trabajen bien en los trabajos, ¿sí? No creo que les vaya mal porque en los parciales les fue bastante bien a la mayoría, así que me quedo tranquila que la mayoría de las cosas por lo menos hayan quedado claras.
Y bueno, el que no les haya quedado algo claro, el que necesite reforzar algo, me pregunta, estamos en contacto, igual espero que nos podamos ver en el final, aunque sea, y conocerlos personalmente. La verdad que esta fue una experiencia nueva para todos, ¿no? Tener digamos, de pasar a un formato presencial, hacerlo virtual, es algo como difícil y complejo para todos, ¿no? Para ustedes y para nosotros los profesores también. Algunos quizás, por ahí algún profe estará acostumbrado a manejar más recursos audiovisuales. Yo la verdad que soy mucho más de la pizarra, ¿sí? Y por ahí algún que otro videito de YouTube, pero soy como mucho más práctica y presencial, entonces estas cosas para mí fue todo un desafío esto. Así que bueno, espero que no me haya salido tan mal y que hayan disfrutado. Así que les mando un beso y bueno, quedo a disposición nos mantenemos en contacto vía mail, vía WhatsApp, elijan el medio que quieran digamos, para hacerme consultas del trabajo o de lo que ustedes quieran. Y bueno, nada chicos, les mando un beso grande y nos quedamos en contacto.